al doctor Luis Flores. Hola, doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Camila. Sí. Eh, Él nos va a realizar la clase de psiquiatría perinatal. Eh, Primero que todo, lo que quería presentar. El doctor Flores es especialista en psiquiatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en filosofía, mención logística y epistemología y doctor en investigación filosófica analítica en el King's College of London. También tiene posgrado en salud mental perinatal y reproductiva. Participó en el Women's Mental Health Research Summer School y realizó un Research Fellow en el Departamento de Filosofía también, y todo ello en el King's College of London. Su área de interés clínico se centra en el diagnóstico y tratamiento de trastornos asociados al ciclo menstrual, embarazo y menopausia. También ha publicado diversas investigaciones, es editor y revisor de varias revistas internacionales, incluyendo el Canadian Medical Journal, y es miembro activo del número de sociedades, incluyendo la American Society for Perinatal Mental Health, la British Society for the Philosophy of Science y la International Philosophy on Medicine Roundtable. Queríamos darle la bienvenida, doctor, y muchas gracias por asistir. Gracias, Camila. Muchas gracias por la invitación y encuentro fantástico que puedan incluir la salud mental perinatal dentro de este programa. Voy a compartirles entonces pantalla para aquí. Ustedes me avisan si se... A ver, espérenme. Ahí. Aprovecho de recordarles que todas las preguntas las pueden hacer llegar mediante preguntas y respuestas. Ya. ¿Ahí se ve bien, Cami? ¿Se ve bien? Sí, yo creo que sí. Ya, ahí se está viendo pantalla. Ya, estupendo. Bueno, muchas Se ve gracias la pantalla. nuevamente. Ya, gracias. Bueno, vamos a partir, vamos a organizar esta sesión en cuatro partes. Vamos a hablar primero un poco de la salud mental perinatal y reproductiva como foco, y como condiciones o patologías que están como incluidas en esta área de interés. Después vamos a hablar más ampliamente sobre la importancia clínica, y aquí vamos a hablar mucho de epidemiología, y cuáles son las consecuencias que pueden producirse cuando hay trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad en el periodo perinatal. Luego vamos a hablar de tamizaje, evaluación y derivación, y por último de psicofarmacología perinatal y toma de decisiones. La salud mental perinatal y reproductiva es básicamente un área de la salud mental que tiene como foco el estudio de todo aquello asociado al ciclo reproductivo, ¿ya? Como centro, obviamente, está el embarazo. Sin embargo, esto se amplía a otras cosas como el periodo fértil, y por lo tanto vamos a incluir dentro del grupo de estudio a pacientes que están buscando embarazo, a pacientes que se han embarazado, a pacientes que están en el posparto y pacientes que están terminando el ciclo reproductivo, ¿ya? Es muy importante poder ir entendiendo que esta es un área más bien nueva, ¿ya? Nueva de estudio que ha tenido un énfasis muy grande. De hecho, su especialidad como tal de salud mental perinatal es algo nuevo, de estos últimos 5 o 10 años. Antes de eso no existía, y se han ido organizando en distintos países: Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Francia, distintas organizaciones como para poder potenciar el estudio de esto. Si bien, como yo les ponía acá, cuando uno habla como de la historia de la salud mental perinatal, hay antecedentes que vienen de hace un buen rato, y la idea de la depresión postparto es algo que se ha, entre comillas, estudiado bastante, y había como conciencia de que era una condición posible. Hoy en día el foco es perinatal en el sentido de que la atención no es solamente el posparto, sino que a todo el ciclo reproductivo. ¿Qué cosas incluyen? Trastorno disfórico premenstrual, que son básicamente cambios anímicos muy, muy marcados o sensibilidad o irritabilidad asociados a el ciclo menstrual. Exacerbación, inestabilidad basal, como les decía, asociado a este ciclo que puede llegar, ¿no es cierto?, a un punto en que genera disconfort clínico.
Trastornos perinatales propiamente tal van a ser los que nos vamos a enfocarnos, ¿no es cierto? Y ahí aparece el concepto de la depresión perinatal, que es más o menos de hace unos 20 años, en el cual ya no solamente estamos hablando de esta depresión postparto, sino que también de cuadros depresivos que están incluidos en el embarazo. Y no solamente estamos hablando de cuadros depresivos, sino que también de otras cosas, como vamos a ver más adelante, ánimo, etc. A ver, ¿qué situaciones clínicas son las que enfrentamos en salud mental perinatal? Como especialistas en esta área, nos toca ayudar a los pacientes en caso de, por ejemplo, duelos perinatales. Esto quiere decir pérdidas, mortinatos, hijos que tienen malformaciones severas, disforias postparto, estrés materno, conflictos de pareja, trastornos adaptativos, paternos incluso. Esto es algo nuevo también que lo vamos a discutir un poquito más adelante. Trastornos del ánimo, donde está la depresión mayor en el embarazo y postparto. Trastorno bipolar, que puede tener manifestaciones muy graves, ¿no es cierto?, en el periodo postparto. Trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos neurocognitivos también, como el déficit atencional o déficit intelectual. Esto es importante porque aquí nos ampliamos también a otras cosas que son parte de la psicopatología y que básicamente pueden tener pequeñas manifestaciones diferentes o énfasis diferentes en el periodo de posparto, embarazo, y uno requiere hacer adaptaciones. Parte de esa adaptación tiene que ver con el cuidado que uno tiene con los medicamentos, con la psicofarmacología, pero también con las temáticas que tienen los pacientes. Entonces, básicamente, vamos a ver otras cosas también en este periodo, como estrés postraumático, trastornos alimentarios, abuso de sustancias o incluso psicosis. Y también, por supuesto, lo que se llama la multimorbilidad médica, que son pacientes que tienen múltiples diagnósticos y que se descompensan en un periodo específico como el embarazo. Las interconsultas más comunes que tenemos en el Hospital General y en la parte ambulatoria son como para planificación de embarazo en un paciente que tiene psicopatología. También la aparición de psicopatología en pacientes que tienen tratamientos de fertilidad. Este es un área que ha crecido mucho en el último tiempo, porque se han ampliado enormemente los tratamientos de fertilidad y muchos de ellos son lentos, demorosos, con alta incertidumbre, por lo tanto generan mucha ansiedad, tanto en la mamá, futura mamá o futuro padre. Manejo farmacológico ante un embarazo no planificado, cuando esto ya está instalado. Estabilización mental durante el embarazo, ¿no es cierto? Una psicopatología que está descompensada, o como les decía previamente, un duelo perinatal, o manejo de psicopatología postparto. ¿Por qué es relevante la salud mental en el periodo perinatal? Lo primero que se nos viene a la mente, y esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano, que funciona con historias, son los casos extremos. Y desgraciadamente estos casos extremos existen. Mientras estaba yo en Inglaterra, ocurrió un caso de una mamá que cometió un suicidio ampliado. Esto es que saliendo del hospital, ella se quitó la vida y le quitó la vida a su guagüita, y eso llevó a una reforma bien importante de financiamiento y de estudio y de organización de sistemas de salud que abordaran lo que estaba pasando durante el embarazo y el posparto con las mamás. Aquí les pongo un caso clínico de algunas de las situaciones que, por ejemplo, se nos estaban yendo, producto de que no estábamos poniendo atención suficiente. Entonces, una mujer se quita la vida de manera violenta en el tercer trimestre, ¿no es cierto? Ella había tenido una historia previa de ansiedad y depresión, ¿no es cierto?, en periodos postnatales previos. Se le había dado un antidepresivo, que es la venlafaxina, que le había servido. Sin embargo, una vez que ella supo que estaba embarazada, se lo quitaron inmediatamente. Y desgraciadamente no se le ofreció ninguna alternativa. No fue abordado el caso integralmente, sino que simplemente se le dijo: usted suspende el antidepresivo. No fue derivada a ningún lado y la paciente se perdió, cosa que no es rara, cosa que ocurre muchas veces.
ya sea porque consultan y alguien les dice no tome este remedio, o a veces porque el mismo paciente, la misma paciente decide no tomarlo. ¿Qué ocurrió? Ella desarrolló un empeoramiento, ¿no es cierto?, de su ansiedad y de la depresión. Comenzó con muchas molestias físicas, muy poca capacidad para lidiar con esto y ideación suicida, ¿no es cierto? Fue en un momento referida, ¿no es cierto?, a ciertas terapias psicológicas, pero ya estábamos, ¿no?, con esto mucho más avanzado y finalmente terminamos con un resultado muy, muy doloroso. Esto es lo que nosotros estamos descubriendo, hemos ido descubriendo a través de sistemas de auditoría, ¿ya? Y son sistemas de auditoría en el cual uno analiza qué es lo que hemos hecho como doctores, como sistema de salud y dónde nos equivocamos, ¿ya? Y es ahí donde uno quiere decir, bueno, ok, ¿qué pasó? Mejoremos. Estos casos extremos que terminan en muerte no son tan infrecuentes, ¿ah? Hay algunas estadísticas en Inglaterra que hablan, ¿no es cierto?, de un 23% de las muertes entre 6 semanas y el año que tienen alguna relación con salud mental, o sea, de la mortalidad materna, que es un outcome de mucho interés, un porcentaje importante tiene que ver con cosas asociadas a salud mental, directa o indirectamente. Incluso hay algunas estimaciones que hablan de 1 de cada 7 muertes de mujeres en el periodo de embarazo o posparto está asociada a suicidio. Por lo tanto, son cifras que son muy preocupantes. Esto, que es como el suicidio, lo que más nos preocupa, el infanticidio, tiene un interés hacia abajo que va aumentando mucho en frecuencia, disminuyendo en severidad, pero aumentando en frecuencia. Un cuadro muy serio también, pero que sigue siendo no muy frecuente por suerte, es la psicosis postparto, que en este caso se estima que puede ser 1 o 2 de cada 1000 embarazos. Después vienen los trastornos depresivos más crónicos, que pueden presentarse, ¿no es cierto?, en una descompensación durante el embarazo, también en una prevalencia más o menos similar. Y después tenemos cuadros que son más bien adaptativos, que incluso llegan a porcentajes del 30%, ¿ya? Estas cifras van variando, hay distintas estimaciones dependiendo obviamente de las muestras y vamos a ir viendo ahí más detalles. Pero en el fondo, ¿qué les quiero enfatizar? ¿No es cierto? Que dentro de los trastornos mentales perinatales hay que tener mucho cuidado precisamente porque pueden llevar a la muerte, ya sea por suicidio o indirectamente por empeoramiento de una situación clínica. Y el problema no es simplemente de los pacientes, es un problema nuestro, porque muchas veces con los pacientes con alguna alteración de salud mental lo que nos confundimos somos nosotros, como médicos, y los pasamos por alto y muchas veces confundimos cosas como una embolía pulmonar pensando que es una crisis de pánico. O se nos pasan por alto cosas como violencia, que es una de las cosas que está muy, muy frecuentemente asociada a que terminemos con un outcome muy negativo como el suicidio. Entonces, este es un área que está entrando e integrándose dentro del control obstétrico. ¿Por qué? Porque influye dentro de los outcomes del desarrollo del embarazo. ¿Qué cambios epidemiológicos han habido relevantes en el último tiempo? Una cosa que ha llamado la atención es que han aumentado los trastornos mentales en mujeres en edad fértil, y por lo tanto esto ha hecho que haya aumentado también el porcentaje de niños expuestos a trastornos mentales. Y eso obviamente es relevante porque uno piensa en la transmisión transgeneracional de ciertos riesgos, de ciertas patologías. Si uno trata ciertas cosas y las logra manejar en cierto momento, eso tiene un efecto en cadena hacia abajo positivo. O al revés, si no las trata, tiene un efecto en cadena negativo. Entonces, he ahí la importancia de poder intervenir, pues en un periodo crítico y que puede beneficiar no solamente a la mamá, a la familia, sino que a esos niños y posteriormente a esos adultos. Cortes comparativas han mostrado un incremento de reportes de depresión durante el embarazo. Entonces, más allá del hecho de que
hoy en día podamos tener más atención a eso, al parecer hay que tener cuidado en el sentido de que puede que exista más depresión y tenemos que estudiar exactamente por qué. ¿Mm? ¿Cuáles son los factores de riesgo para patología mental perinatal? ¿Ah? Los pacientes con episodio depresivo perinatal o no perinatal previo. Este es un factor muy, muy potente, ¿ya? Y que tiene que tener mucha atención y de hecho debería ser algo que se preguntara dentro de las evaluaciones obstétricas, como un antecedente médico relevante. ¿Ah? También hay varios estresores sociales concomitantes, que son factores de riesgo, como por ejemplo que ese embarazo sea un embarazo no deseado, a que haya ausencia de alguna pareja estable, a que haya escaso soporte social, nivel socioeconómico bajo, en general, estar en una situación de desmedro, violencia doméstica y embarazos en menores de 15 años. Y por último, hay una parte más biológica que tiene que ver con que también los embarazos de alto riesgo en general, aquellos que tienen complicaciones médicas, tienen una mayor probabilidad de presentar patología mental. Dentro de este proceso hemos ido derribando ciertos mitos, y en eso hemos tenido que enseñarnos entre colegas de distintas especialidades. Por mucho tiempo, obstetras, digamos, y médicos en general, pensaban que el embarazo protegía de la salud mental. Casi que una persona que podía estar con una depre, bueno, llegaba al embarazo, entonces una alegría, y listo, se acababa la depre, estábamos bien, es protector, no va a pasar nada, estamos perfectos. La verdad es que no, la verdad es que no. Las prevalencias de trastorno depresivo mayor son similares en embarazo y no embarazo. Y también hay un porcentaje importante de pacientes que recaen por episodios previos, como les decía, durante el embarazo. Por lo tanto, hoy en día no se piensa que el embarazo sea protector en ningún caso. No es que necesariamente sea un factor de riesgo el embarazo mismo, pero tampoco es que te proteja o como que te blinde de que no vas a tener un cuadro anímico o ansioso durante el embarazo. Esto mismo se ha extendido para los trastornos bipolares, que eran otro grupo de mucho interés dentro de los trastornos del ánimo. Existen, como probablemente ustedes saben, los monopolares, que son enfocados en la depresión, los bipolares, que tienen depresión y episodios de aceleramiento o manía. Y en este caso tampoco se daba que el embarazo fuera protector. Hay porcentajes que son significativos de recaída y cuadros incluso que aparecen por primera vez. Después vamos a ver que el periodo posparto es el más complejo en el caso del trastorno bipolar. 1 de cada 2.000 mujeres requieren hospitalización en el mes posparto. Esto es una de las cosas que trajo mayor conciencia a la importancia perinatal, porque cuando hicieron estudios longitudinales en torno a en qué momento se hospitalizaban las mujeres en general, se dieron cuenta que había un pic muy importante en el posparto. O sea, es como el periodo de la vida donde es más frecuente que pueda hospitalizarse alguna mujer. Estoy hablando no de la hospitalización para tener el parto, sino de la hospitalización de salud mental. Y eso incluso va hacia abajo, ¿no es cierto?, que por cada caso de hospitalización, 12 requieren tratamiento farmacológico en atención primaria, y eso es porque, al parecer, ese periodo tiene estresores y cambios biológicos muy importantes que hacen que puedan descompensarse estas patologías. 1 de cada 5 mujeres con trastorno bipolar puede presentar una recaída severa, ya sea psicosis, manía o hospitalización durante el posparto. Ahora, como les decía, la mayor atención fue en el posparto desde hace harto rato, digamos. Se sabe hace harto rato que era un periodo vulnerable. Pero ¿qué pasaba? Al poner atención en el posparto, estábamos llegando tarde. Y buenos estudios epidemiológicos empezaron a mostrar que los pacientes que tenían síntomas en el posparto frecuentemente comenzaban con esos síntomas mucho antes. O sea, la cosa se hacía como evidente en el posparto, pero venía desde el embarazo. Entonces, eso es algo que puso atención a la idea de que estábamos subtratando a las pacientes durante el embarazo. No estábamos poniendo atención a qué es lo que estaba pasando emocionalmente con ella, y claro,
llegaba el posparto y recién ahí como que explotaba esto y hacíamos los diagnósticos. Pero muchos de esos diagnósticos estaban desde antes del embarazo o durante el embarazo. Entonces, recapitulando, el embarazo no es necesariamente protector. El periodo del posparto es un momento particularmente vulnerable de recaídas, pero muchos de los cuadros identificados en el posparto se inician antes o durante el embarazo. ¿Cuáles son los riesgos de estas patologías y si es que no las tratamos durante el embarazo? Porque alguien podría decir, bueno, ok, están presentes, están ahí, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa si las tratamos o no las tratamos? Bueno, los riesgos son varios, y son varios y se han ido acumulando a lo largo de que hemos ido investigando más alrededor de estos temas. Hay riesgo en pacientes que tienen autorreporte de síntomas depresivos durante el embarazo, de bajo peso, de nacimiento, de parto de pretérmino y de pequeño para edad gestacional. También hay riesgo como inicio de trabajo de parto prematuro, y eso se da incluso en pacientes que no tengan como diagnósticos tan duros, sino que hayan tenido historias de ansiedad. Cuando hay, por ejemplo, historia de depresión, más trastorno estrés postraumático, también hay pretérmino. Y también hay otras medidas de riesgo como admisión a unidades de neonatología en caso de embarazos de menos de 37 semanas. Por lo tanto, hay una asociación entre patología mental y outcomes obstétricos negativos. Hay otras cosas importantes también, como preeclampsia, que está en estudio, otras cosas como, por ejemplo, que se haga más porcentaje de cesárea, o que durante el primer trimestre las pacientes tengan más hiperemesis gravídica, o incluso algunos outcomes en las guaguitas, como por ejemplo microcefalia, parto de pretérmino, hipoglicemia neonatal. Esto sin tratamiento. Esto es muy importante porque a la hora de ver la última parte de esta presentación, donde vamos a hablar de la toma de decisiones, vamos a ir ponderando distintos riesgos y beneficios. Por lo tanto, esta es una literatura a la cual no se le había puesto mucha atención y que es tremendamente importante, porque esta es la literatura que soporta la idea de decir, bueno, hagamos algo, porque si no hacemos algo, pueden pasar cosas que no son buenas. Entonces, en resumen, en el caso de los trastornos del ánimo no tratados, hay incremento de parto prematuro, restricción del crecimiento fetal, mayor riesgo de preeclampsia, hemorragia, desprendimiento de placenta, muerte fetal. ¿Qué tenemos en el caso, ¿no es cierto?, de la depresión perinatal misma en outcomes infantiles, en los niños? Porque una cosa es lo que ocurre en el parto y en el posparto inmediato, y otra es aquello que ocurre en esas guaguitas que nacieron y después empiezan a crecer y se transforman en niños. Esto es difícil, obviamente, de estudiar. Se requieren muchos tiempos, muchos números, muchos factores que controlar, por supuesto, entonces hemos ido aprendiendo lentamente en torno a esto. ¿Qué se piensa hoy en día? Hay varios modelos de cómo podría ser que los trastornos mentales pudiesen influir en resultados obstétricos y en resultados en el desarrollo de esos niños. Pero se piensa que hay como flechas que son como directas y flechas indirectas. Las directas serían que los trastornos mentales en sí mismos, por algún mecanismo, generaran estos resultados obstétricos. Y eso es un mecanismo que obviamente hay que ir estudiando. Sin embargo, también está el hecho de que los pacientes que tienen, o las pacientes que tienen trastornos mentales, tienen peor control obstétrico. Al tener peor control obstétrico, se cuidan menos, van menos a lo que deberían hacer, se toman menos las vitaminas, siguen menos las indicaciones, llegan tarde a la ecografía, etc. Y con eso tenemos más comorbilidades médicas que empeoran esto. Entre ellos podemos tener, por ejemplo, efectos del tabaco, efectos del alcohol, que vamos a ver después. Y esas comorbilidades médicas, a su vez, hacen que la paciente se sienta peor, que tenga un embarazo de más riesgo y que tengamos más aumento de los trastornos mentales. Por lo tanto, aquí en azulito vemos cómo uno, en teoría, debiese intervenir en estas cosas. Y la idea no es solamente intervenir en los trastornos mentales o en la relación entre los trastornos mentales y los resultados obstétricos, sino que también abordar integralmente el cuidado de la paciente para ver qué es lo que está pasando con toda la parte física y médica. Aquí tenemos una figurita en torno a algunos de los mecanismos hipotetizados de cómo esto puede llevar a daño
o alteraciones en el desarrollo de esos niños. ¿Ah? Se supone que si tú eres papá y tienes un trastorno mental, claramente eso puede influir a tus hijos de distintas maneras. Una de ellas es a través, ¿no es cierto?, de la parte genética. ¿Ah? Y a través de la parte genética hay obviamente influencias que uno puede hasta cierto punto, digamos, medir y otras no. Pero también hay una serie de influencias que son sociales, educativas, tienen que ver con cómo yo interacciono con ese niño. Y estos son los modelos que estamos ocupando como para tratar de poder aislar factores y decir qué es lo que está pasando aquí durante el embarazo. ¿Ah? Se piensa así que esta flechita, que es qué es lo que ocurre en el útero vía estrés, perdón, en el útero vía estrés, sí puede tener un efecto importante a través de cosas como el nivel de cortisol, no voy a entrar en detalle, digamos, pero que puede aumentar el riesgo de cuadros anímicos. Entonces, recapitulando nuevamente, en outcome infantiles, en depresión perinatal, tenemos más problemas cognitivos en esos niños, más problemas conductuales, trastorno deficiencial e incluso trastornos del desarrollo. No hay claridad todavía sobre factores protectores ahí. Y de nuevo, esto es importante para la toma de decisiones cuando nosotros vamos a decir, ok, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo prevenimos esto? ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser difíciles. Hablamos en todo este caso de cuadros anímicos, pero también hay cuadros de ansiedad importantes que influyen y que pueden generar outcome negativo. También hay trastornos alimentarios, que esto está cada vez más en boga y lo estamos empezando a estudiar. La imagen corporal cambia mucho durante el embarazo, puede ser complicado. Hay influencias socioculturales que pueden afectar mucho la alimentación de las mamás y eso obviamente genera dificultades en el curso de ese embarazo. Y hay uso de sustancias también, que son muy variables dependiendo de cada país, cultura. En Chile, desgraciadamente, tenemos casos de mamás que han consumido pasta base en el Sotero del Río, que generan cuadros muy complicados en los niños. Y por supuesto están los casos extremos de consumo de alcohol. Alcohol que en el periodo crítico puede generar un síndrome alcohólico fetal. En general, los estudios de registros de muestras maternas sugieren que hay un alto consumo de sustancias en ese grupo, o sea, son embarazos que tienen muy mal control, que terminan mal, y las sustancias probablemente jugaron un rol en eso. Los trastornos psicóticos, donde está la esquizofrenia, la psicosis son las alteraciones del juicio de realidad, puede que tengan un riesgo importante, ¿ya? Y han sido poco estudiados, necesitamos estudiar más. Ahora, una de las dificultades ahí es que este tipo de pacientes se mantienen con ciertos medicamentos en ciertas dosis que pueden también generar dificultades como síndrome metabólico, como ocurre con los antipsicóticos atípicos, y ahí hace que se mezcle un poco esto y que sea difícil de diferenciar. Volviendo a algunas estadísticas de suicidio perinatal, ¿no es cierto? Esto es serio, digamos, 5 a 20% de las muertes maternas por suicidio en países de altos ingresos, versus 1 a 2 en países de bajos y medianos ingresos. Eso hay que estudiar cuáles son las diferencias socioculturales que hacen que eso ocurra. La violencia intrafamiliar, nuevamente lo enfatizo, es una de las cosas que hay que estar muy atento porque es un factor de riesgo importante. Otras cosas como autoagresiones son menos frecuentes. Esto se da en pacientes con trastorno de personalidad limítrofe o con algunas crisis de regulación emocional o problemas de control de impulso, pero también hay que estar atento. Y un bonus track ahí en torno a lo que yo les decía de la depresión y ansiedad paterna. Esto también es algo nuevo que ha sido estudiado, pero han salido estudios epidemiológicos bonitos que han sugerido que independiente de lo que pase con la mamá, si el papá está mal, esos niños van a estar mal. En el sentido de que pueden crecer peor, crecer con más depre, con dificultades. Por lo tanto, esto no es simplemente una cosa de tratar a la mamá y ayudar a la mamá, sino que se requiere un esquema integral donde uno pueda evaluar qué es lo que está pasando en conjunto.
¿Cómo prevenimos y planificamos las cosas, dada esta evidencia importante, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos es pensar en poblaciones de riesgo, ¿m? Y pensar en que si hay alguien que tiene antecedentes, que tiene una enfermedad mental, tenemos que tratar de cuidar ese embarazo lo más posible, a optimizar la salud física y mental preconcepcional, a preocuparse del tabaco, de la dieta, ¿no es cierto?, evitar la obesidad, ¿ah? Y protección de las mujeres en edad reproductiva. Esto nos ha llevado, por ejemplo, también a algunas medidas de salud pública donde se ha prohibido el uso de ciertos medicamentos que después vamos a ver tienen asociaciones negativas al desarrollo de los niños, ya sea por malformaciones o por problemas cognitivos. Es el caso del ácido valproico en algunos países. Y esto puede mejorar mucho también con programas de psicoeducación, ¿no es cierto?, que permiten que la población esté mucho más informada con respecto a qué es lo que pasa en el embarazo y en el posparto en cuanto a la salud mental. ¿Qué cosas podemos hacer? Medir, hacer observaciones profilácticas, ¿no es cierto?, en grupos de alto riesgo, y como les decía, tomar decisiones informadas. Tamizaje. Esto ya está cada vez más instalado. Yo les diría que de hecho funciona mejor en el sistema de salud pública chileno que en el privado. Las matronas hacen con frecuencia con la escala de Edimburgo, tamizaje para buscar síntomas depresivos. Y además de la escala de Edimburgo, que es una escala que tiene varios ítems, existen incluso ahora sistemas que son más simples. Son básicamente preguntas para evaluar cosas como ánimo depresivo y anedonia. Esas son las bullet questions, que son unas preguntas que se validaron hace poco en Inglaterra en comparación a la escala de Edimburgo, y que básicamente sirven para detectar un grupo de riesgo de posible depresión o con un trastorno del ánimo, y que uno lo pueda derivar para que le pongamos más atención. ¿A quién vamos a derivar? Historia de episodios previos, uso de fármacos previos, más síntomas o preocupación. Dentro de los síntomas, aquí está todo el espectro, ¿no es cierto?, depresivo o ansioso. Historia de episodios severos. Estas son pacientes que deberán tener un control de salud mental sí o sí durante el embarazo. Síntomas actuales sin evaluación, o sea que yo no tengo claridad, no sé cómo evaluarlos, entonces yo necesito que vayan y vean y se cuantifiquen. Patología actual más medicamentos sin control. Por supuesto, yo tengo que ver ahí si esos medicamentos están bien indicados o no. Vulnerabilidad psicosocial o falla de adherencia a controles, indicaciones. Esto es otro punto de captación que es reactivo, pero que es tremendamente importante. Una vez que empieza una mamá a fallar los controles perinatales, hay que poner mucha atención a qué es lo que está pasando en ese contexto, qué es lo que está pasando con la salud mental de esa paciente y en la situación familiar. Y bueno, en el caso de que hayan en el posparto, digamos, síntomas que sean demasiado intensos, más allá de lo que se llama el baby blues, que es básicamente que producto de los cambios hormonales, en el periodo posparto inmediato, las mamás pueden estar más sensibles o más irritables. Si es que eso, que puede ser un poquito normal, es demasiado intenso, o sea, aparecen síntomas como de rechazo profundo a la guagua, problemas de autoestima, una labilidad incontrolable, eso requiere evaluación. ¿Se puede tratar la patología mental? Ya que la estamos derivando, ¿podemos hacer algo por esas mamás? Hay evidencia robusta de intervenciones psicológicas y sociales en depresión postparto. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y hay varias intervenciones distintas que se pueden hacer para ayudar a los pacientes de más costo, de menos costo, presenciales, online. Entonces hay alternativas para poder ayudar a los pacientes. Terapia cognitivo-conductual es una de ellas, la terapia interpersonal, que se enfoca en cómo están relacionándose las personas y mejorar ese vínculo. Visitas con escucha activa, que son más hacia el polo del apoyo, pero entender cuál es la problemática de la paciente, y cosas incluso físicas como el ejercicio cuando corresponde. En menor cantidad de evidencia, pero positiva, también hay algunas intervenciones, evidencia efectiva de intervenciones para depresión en el embarazo, también, como les decía, en terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal.
Y se está empezando a acumular evidencia también en otras cosas como ansiedad, trastornos traumáticos, fobia. En esto nos falta todavía estudiar más, pero se están empezando a acumular datos positivos. Vamos ahora a esta parte que les puede interesar mucho y que tiene ribetes prácticos importantes. Con esto vamos a ir terminando. ¿Ah? La psicofarmacología perinatal, ¿ya? Duplicación del uso de psicofármacos en mujeres jóvenes, en particular en países de altos ingresos. Esto es algo que ha pasado en el último tiempo y hay que poner harta atención. En parte eso puede ser una simple consecuencia de que hay más cuadros depresivos anímicos, pero puede darse porque estemos sobretratando. Se estima que una de cada cuatro mujeres, el 80%, toma alguna clase de medicamento. Una de cada dos embarazadas, el embarazo no es planificado. Y eso es relevante porque eso significa que con gran probabilidad podemos pillarnos una situación en la cual la mamá o la futura mamá está ocupando remedios y queda embarazada. Entonces, como hay que actuar rápido. ¿Qué es un embarazo de alto riesgo? Mujeres sobre 35 años con consumo de tabaco, alcohol, comorbilidades, todas estas son cosas que van a hacer que esas mamás puedan tener más probabilidad de que las cosas resulten mal. ¿Cuál es el predicamento que tenemos? La limitación es que por razones éticas no tenemos estudios, por ejemplo, randomizados controlados en embarazo. Por lo tanto, no podemos decir con ese grado de certeza la seguridad de los remedios o su efectividad. Y muy poco porcentaje de estudios incluyen embarazadas, por eso que se le llama como el huérfano terapéutico. Entonces, como les decía, no hay recetas publicados. Hay algunos proyectos en curso. Este es un protocolo que está en la Cochrane desde el 2018, todavía no salen los resultados, así que no puedo mostrárselo. Pero en esa toma de decisiones hay que decir, ok, ¿cuáles son los riesgos basales e informarlos? En parte, esos riesgos basales están calculados por lo que yo les mostré recién en torno a los riesgos de la patología mental. Si es que una mamá tiene una depresión no tratada, claramente tiene los riesgos que yo le mencioné previamente, de parto prematuro, de bajo peso, pero también hay otras preocupaciones que normalmente se les atribuyen a los remedios, pero que en realidad pueden estar en cualquier tipo de embarazo, como por ejemplo las malformaciones congénitas. 3 de cada 100 embarazos, un 3%, tienen malformaciones congénitas independiente del uso de remedios. Y eso hay que saber siempre porque las mamás que ocuparon remedios durante el embarazo muchas veces se culpan en torno a chuta. Lo que yo hice fue lo que causó que apareciera una cosa de este tipo. Entonces, esto es un área que ha ido cambiando bastante y se está estableciendo la seguridad de los remedios de distinta manera ahora. Por muchos años, la FDA, que es esta organización americana que establece la seguridad de los remedios, presentaba las cosas en ciertas categorías. Dividía categoría A, B, C, D, X. Y la interpretación habitual era que la A era como lo seguro y la X la que no, y en realidad no era así. La mayoría de los remedios de salud mental estaban en una categoría intermedia, pero era muy poco claro si en realidad se podían o no se podían usar. Hoy en día, este sistema ha sido reemplazado, a lo mismo que el sistema de uso de interpretación de seguridad en la lactancia, por descripciones que son más explícitas de los estudios y los riesgos. Entonces, hoy en día como que la información es para el clínico. Entonces uno sabe y dice, ya, ok, este remedio, ¿qué es lo que puede producir? Entonces, eso tiene información más refinada, pero eso les da la responsabilidad a ustedes como futuros médicos de informarse de qué es lo que está pasando con los remedios, cosa que no es fácil. Muy rápidamente, porque no podemos entrar en detalle por el tiempo acá, les voy a presentar información sobre qué es lo que hay sobre los antidepresivos. En general, los antidepresivos son seguros durante el embarazo, en particular los inhibidores de recaptura de serotonina y en particular la sertralina. Sin embargo, cuando ustedes quieren mirarlo en detalle, hay que abordar todas las preocupaciones que tienen las mamás. Teratogénesis, aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso de nacimiento, hipertensión pulmonar persistente. Son todas cosas que hay que ir estudiando una a una.
¿ya? En general, como les decía, hay un consenso de que para los inhibidores de recaptura de serotonina no habría un aumento de riesgo de malformaciones, ¿ya? Entonces, por eso les pongo aquí esa imagen de que en general la evidencia es consistente en esa línea. Y así podemos ir viendo con antidepresivos específicos. Todo esto se los voy a dejar para que lo puedan mirar en la clase con más detalle. Hay algunas excepciones que tienen que tener en cuenta, como la paroxetina, que hay que tener algunas dificultades, pero esto lo pueden ir mirando así específicamente. También hay que fijarse que en esto es difícil de estudiar, por lo tanto, es importante que ustedes pregunten y revisen, porque hay muchos estudios que tienen confundentes. Por ejemplo, sale una asociación en torno a algún antidepresivo, algún remedio y algún riesgo, pero resulta que cuando nosotros controlamos por los factores basales, por la patología basal, ese riesgo desaparece. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad el riesgo no era por el remedio, sino que era por la condición por la cual yo le di el remedio. Es por eso que importa esa información en torno a que las patologías solas, no tratadas, igual pueden producir algunas dificultades. Esto lo vamos a pasar un poquito más rápido, para no detenernos en eso. Quiero darles una palabra sobre las benzodiazepinas. ¿Ya? Las benzodiazepinas, el clonazepam, el lorazepam, son ansiolíticos que actúan en el momento y que no están indicados para el uso durante el primer trimestre en general, solamente casos muy, muy excepcionales. En las fases tardías del embarazo hay que tener cuidado, porque pueden sedar un poquito más a la guagüita, por lo tanto aquí la toma de decisiones siempre es muy, muy balanceada. Cuando hay problemas de sueño, pueden llegar a ser importantes en el embarazo, y los hipnóticos, como el zolpidem, pueden ser una opción que hasta ahora ha mostrado algo de seguridad. Los antipsicóticos son remedios que se ocupan para distintas cosas en salud mental. En el caso de la psicosis, se ocupan, pero son menos frecuentes. En el caso de las ansiedades más severas o los trastornos del ánimo, sirven como coayudantes, y es ahí donde se ha visto que en general han sido seguros. Y los estabilizadores del ánimo son la familia de remedios con que más tienen que tener cuidado. Dentro de ellos está el ácido valproico, la carbamazepina, la oxcarbazepina, y esos sí pueden tener algunos riesgos. Por lo tanto, eso es algo que tienen que discutir siempre con especialistas. ¿Ya? Vamos a cerrar con esto. Los objetivos de la toma de decisiones perinatales entonces son tanto preservar la salud y el bienestar del embarazo, como prevenir recaídas y mantener a esa guagüita bien. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una evaluación de riesgo individualizada. Y importa mucho cuál es la clase de referencia. Es distinto si es una paciente con antecedentes o sin antecedentes. La evaluación también tiene que ser dinámica y no dicotómica, en el sentido de que la toma de decisiones varía si es antes del embarazo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, posparto, porque se va acumulando información distinta y los riesgos van cambiando. Entonces, no por el hecho que yo diga, por ejemplo, en el primer trimestre no voy a tratar, eso quiere decir que en el segundo trimestre no voy a tratar. Quizás trato. Y las decisiones requieren probabilidades y obviamente las preferencias de los pacientes, que no las podemos imponer. Y esas preferencias están establecidas por esta información que nosotros le entregamos a los papás. Existen distintos esquemas decisionales de los cuales pueden ayudarse. Hay que, por ejemplo, considerar las razones para detener antidepresivos durante el embarazo, pero también las razones para continuar los antidepresivos durante el embarazo. ¿Ya? Es este balance el que nos va a permitir evitar casos como el que yo les presentaba al comienzo de la presentación, en el cual, así como automáticamente se le suspende un tratamiento a una paciente y queda abandonada con dificultades y con resultados muy graves. ¿Ya? Existen varias guías clínicas que las pueden revisar. La de NICE, de Inglaterra, está muy buena, bastante completa. La guía canadiense y la guía australiana también. En Chile estamos trabajando en actualización de guías en la parte perinatal, y con eso vamos a mejorar dentro, yo les diría, el próximo año o 2 años ya vamos a tener una muy buena guía. En general, lo importante es evitar la polifarmacia,
ocupar la dosis mínima efectiva, pero también preocuparse de que esa paciente esté bien tratada. Exponerla a medicamentos, si es que el cuadro no está bien controlado, no tiene mucho sentido. Eso es lo que yo les digo como intentar monoterapia, pero sin sacrificar efectividad. Entonces, en resumen, antes del embarazo, detectar uso de medicamentos previos, planificar, durante el embarazo, hacer este análisis de riesgo y durante el posparto, hacer control estricto, en particular en pacientes de más riesgo como los trastornos bipolares. Muy bien. Voy ahí. Súper. Ahí sí. Primero que todo agradecer por la presentación. Sabemos nuevamente, al igual que se comentaba la doctora Insunza, que estos son temas como súper amplios que podrían dar para una jornada en sí misma, así que agradecemos mucho como la capacidad de síntesis, de todas maneras. Vamos a pasar al tiro como a las preguntitas en honor al tiempo. Una de ellas dice así, eh, esta es la pregunta, y en honor al tiempo voy a leerla. Macarini Lacache pregunta, en relación a la mortalidad de mujeres en el embarazo por suicidio, desde el punto de vista de salud mental, ¿hay patologías psiquiátricas o situaciones que debiesen entrar a la ley de aborto en tres causales? Me refiero a la primera causal de riesgo de vida de la mujer. A ver, no entendí muy bien la pregunta. Repítela, porque no la entendí. O mejor le voy a dar pase para que ella misma la pueda ¿Ya? dar. Yo creo que ahora tendría el micrófono activado. ¿Macarena? A ver. mm, Ahí yo creo que ahí debe tener el pase del micrófono. Yo sé que no. ¿Ahí se Ya, escucha? entonces, sí, se Ahí se escucha. escucha, Macarena. Sí. Ahí sí. Sí, es que tenemos una ley de aborto en tres causales en Chile y la primera ley, o sea, la primera causal es el riesgo de vida de la mujer. Y como usted mencionó tanto el tema del suicidio y que existe efectivamente mortalidad en mujeres que están embarazadas, ya sea por descompensación de patología o por inicio de nuevas patologías, quería saber si consideraban como alguna situación o patología que pudiese entrar dentro de estas causales de riesgo de vida de la mujer para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Ya, es una buena pregunta. Hasta ahora no se ha considerado dentro de la descripción de las patologías de riesgo el riesgo de suicidio o de suicidio o los trastornos mentales severos. Pero es algo que hay que ir viendo, por supuesto. En la medida que uno va mejorando el diagnóstico y va entendiendo cuál es el curso de estos cuadros, obviamente uno puede incluirlo. Lo que es importante ahí determinar es si es que uno tiene alternativas para poder tratar a esa mamá. Porque un cuadro que, entre comillas, expone a la vida es un cuadro que básicamente, en el caso de los trastornos mentales, es un cuadro no tratado. Pero tenemos buenas alternativas terapéuticas, por lo tanto podríamos tratar a esas mamás y disminuir ese riesgo vital. No sé si sigo con micrófono, gracias. Ya. Ya. Y en honor al tiempo, una última pregunta. Las que dice así. ¿Qué define que el uso de estos fármacos produzcan síndrome de abstinencia neonatal? Ya, ese es un tema muy interesante y entretenido que lo estamos estudiando. Ahora último, vamos a hacer una investigación con una de las residentes de psiquiatría en torno a eso. Y la dificultad que tenemos es que está bastante mal definido el síndrome de adaptación neonatal. Es básicamente un cuadro donde se presenta sensibilidad, irritabilidad, algunas dificultades como para poder partir en la termorregulación o partir en la respiración. Por lo tanto, hasta ahora es una suerte de diagnóstico de descarte. Si es que, por ejemplo, no tenía una infección, si es que no era un parto prematuro, si es que no había otra cosa y en realidad estaba algún inhibidor de recaptura dando vuelta por ahí, se le atribuye a ese inhibidor de recaptura. Pero eso también deja fuera muchas otras cosas que podrían estar causando esa situación. Entonces es algo que efectivamente tenemos que estudiar. Ahora, la tranquilidad es que de los pacientes que presentan síndrome de adaptación neonatal, la gran mayoría está bien en un par de días y no tiene ninguna consecuencia. Por lo tanto, eso es tranquilizador desde el punto de vista del uso de los remedios, digamos. O sea, independiente
si está o no está la asociación, eso no pasa a mayores, y eso hasta ahora es tranquilizador. Ya, súper. Queríamos agradecerle, doctor, nuevamente por participar y sobre todo tanto su disposición a las preguntas. Quedaron un par de preguntitas pendientes, pero se las haremos llegar por correo y ahí se las haremos llegar al resto del asistente. Y de paso preguntar por la presentación, que está bastante buena. Muy bien, se las voy a dejar para que puedan mirar en detalle después eso, y también les voy a incluir una diapositiva con un par de páginas de internet o recursos para que puedan tener consulta rápida. Ya, en general, el proyecto que estamos haciendo es tratar de centralizar información útil para la toma de decisiones, el embarazo y el posparto, entonces eso se los voy a dejar al final de la presentación en la clase también para que puedan ingresar a esas páginas y ver, por ejemplo, medicamentos en la lactancia, y medicamentos de la seguridad en el embarazo. Ya, Que les vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. ya.